Creo en una combinación ganadora de calidad y cantidad. Y cuando pasé hace un momento entre ustedes, los nuevos oficiales y las nuevas oficiales, vi de cerca en sus ojos esa calidad. Les estreché la mano y, aquí y allá, también logré escuchar algo sobre sus antecedentes. Pero distinguí con claridad el sentido de compromiso y la fortaleza de espíritu que hay en ustedes. Ese es el espíritu maravilloso del pueblo de Israel, cuyas raíces están firmemente plantadas en la tierra de la patria y que se levanta para defenderla con una entrega total. Y ahora, desde este estrado, también veo con claridad la cantidad. Filas y filas de cientos de jóvenes, comandantes y jóvenes, comandantes mujeres, en la plaza de formación de la Escuela de Oficiales. Ustedes representan con orgullo a nuestro pueblo, a nuestro Estado. Mis felicitaciones a todos ustedes. Ministro de Defensa, Israel Katz, jefe del Estado Mayor, Teniente General Eyal Zamir, comandante de las Fuerzas Terrestres, Mayor General Nadav Lotan, comandantes principales de las Fuerzas Terrestres, comandante de la Escuela de Oficiales, Coronel Eliab Albert, personal de mando e instrucción de Bahad 1. Muchas gracias a todos ustedes por el magnífico trabajo que han realizado. Junto con todos ustedes, abrazo a nuestros seres queridos, a los hijos e hijas de las familias en duelo. Gracias a los héroes que cayeron en esta campaña, hoy tenemos vida, tenemos independencia y tenemos un país. Recordaremos a los caídos para siempre. Preservaremos su memoria y contaremos su historia de generación en generación. También abrazamos a los heridos, tanto en cuerpo como en alma. Los he visto de vez en cuando en los hospitales y en los centros de rehabilitación. La fortaleza de espíritu que demuestran es verdaderamente indescriptible. Estos valientes heridos ocupan siempre un lugar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos durante todo su proceso de recuperación. Queridas familias, el largo camino hacia la obtención del grado de oficial comienza en sus hogares. Los nuevos oficiales y las nuevas oficiales recibieron de ustedes los valores de amor por la patria, del esfuerzo, la excelencia y la contribución al bien común. Gracias a ustedes, familias, por el apoyo que brindan a los nuevos comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel. También ustedes están presentes en esta plaza de formación. Y también a ustedes les rendimos homenaje. Y ahora me dirijo a ustedes, graduados y graduadas del curso Oficiales y Oficiales Mujeres. Están ascendiendo un peldaño más en la escala y se incorporan al cuerpo de mando de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ustedes hacen realidad el sueño de generaciones, un ejército hebreo que protege y defiende a nuestro pueblo. El poeta Yair Nachman Bialik escribió: revístanse de una gran fortaleza para ayudar al pueblo. Una gran fortaleza para ayudar al pueblo. Ustedes se revisten de esa fortaleza y esa fortaleza es la que garantiza nuestro futuro. Estamos orgullosos de ustedes, yo estoy orgulloso de ustedes y confío en ustedes. Esta no es la primera vez que estoy aquí. Yo también fui cadete en esta plaza de formación, pero he venido aquí muchas veces a lo largo de los años.
Hubo años en los que escuchaba las conversaciones fuera de la plaza, después de las ceremonias. Escuchaba a oficiales veteranos dirigirse a los nuevos oficiales y preguntarles: ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en un enfrentamiento bajo fuego? ¿Alguno de ustedes ha participado en un combate cuerpo a cuerpo? Pero en los últimos años, esas preguntas casi ya no se hacen. Ustedes llegaron a la escuela de oficiales con la experiencia operativa que adquirieron en la Guerra del Renacimiento. En ocasiones, en una experiencia dolorosa, marcada por la pérdida de un hermano, de un compañero de combate. Antes de llegar aquí, yo fui combatiente, y en las primeras semanas de mi servicio en mi unidad, la Sayeret Matkal, perdí a un querido amigo que exhaló su último aliento y murió en mis brazos. Ustedes también han perdido amigos y, aún así, siguieron adelante, porque comprendieron contra quién estamos luchando, contra qué estamos luchando y por qué estamos luchando. Nos encontramos en medio de una guerra prolongada en múltiples frentes, y su importancia no es menor que la de la Guerra de Independencia. El ataque del 7 de octubre fue el disparo de apertura del plan malvado de los enemigos de Israel para destruir al Estado de Israel. Ellos querían asfixiarnos con un anillo de fuego y terrorismo. Pensaron que la masacre brutal que perpetraron contra nosotros nos derrotaría. Pero nosotros dimos vuelta a la situación. Quienes nos perseguían ahora son perseguidos. Si les hubiera dicho en el segundo día de la guerra, si les hubiera dicho que estaríamos aquí en menos de 3 años, que cambiaríamos el rostro del Medio Oriente, que eliminaríamos a Yahya Sinwar, a Ismael Haniyeh, a Mohammed Deif, a Hassan Nasrallah y a toda la cúpula de mando de Hezbollah, así como al armamento del ejército de Assad y a muchos del régimen del terror en Irán, a quienes se les destruyeron misiles y lanzadores de misiles, y que nuestros pilotos volarían en los cielos de Teherán y podrían alcanzar cualquier objetivo del régimen del terror. ¿Alguien lo habría creído? ¿Alguien lo habría creído? Se habría jurado que eran historias de ficción. En el segundo día de la guerra dije: vamos a cambiar el rostro del Medio Oriente. Y gracias al heroísmo de ustedes, de nuestros combatientes, comandantes, pilotos, soldados y de nuestro pueblo que se mantuvo firme, estamos cambiando el rostro del Medio Oriente. Y el Estado de Israel es más fuerte que nunca. Si les hubiera dicho en el segundo día de la guerra que íbamos a traer de regreso a todos nuestros rehenes, hasta el último de ellos, que no dejaríamos a ninguno allí, ¿quién lo habría creído? Yo y mis colegas lo creímos. Ustedes nos dieron la fuerza y lo logramos. Trajimos a todos de regreso a casa hasta el último de ellos. Y si les hubiera dicho el 8 de octubre que íbamos a hacer un cambio enorme dentro de nosotros mismos, que íbamos a romper la barrera del miedo, que íbamos a tomar la iniciativa, que íbamos a atacar, que íbamos a encontrar estratagemas, que íbamos a sorprender, que íbamos a decidir la guerra, ¿quién habría creído que haríamos todo esto? Yo lo creí, porque creo en ustedes y el pueblo de Israel cree en ustedes. Pero el mayor logro de todos, y solo un ciego diría que no hay logros, y sí hay logros enormes. No los he enumerado todos,
porque estoy orgulloso de ustedes. Ustedes están bajo el sol ardiente y tomará mucho tiempo enumerarlos todos. Pero hay un logro gigantesco y se logró en 2 operaciones asombrosas, con el perro y el rugido de leones. Alejamos de nuestras cabezas una amenaza existencial inmediata, porque si no hubiéramos actuado, hoy habría bombas atómicas en Irán para la destrucción de Israel. Y hemos alejado esa amenaza para asegurar la eternidad de Israel. ¿Todavía hay misiones por cumplir? Sí. Todavía hay cosas por hacer frente a Irán. Y también frente a Hamás, aunque ellos ya no tienen mucha capacidad de actuar. Ellos saben que hace unas semanas, bajo mi dirección, la del ministro de Defensa y la del jefe del Estado Mayor, nosotros neutralizamos a uno de los principales ejecutores de la masacre, de hecho, al comandante de Hamás, Abd al-Haddad. ¿Y saben cuál fue la reacción de Hamás? ¿Cuál fue la reacción de Hamás? 0. Nada. Ni una bala, ni un cohete, absolutamente nada. Porque nosotros hemos hecho mucho, pero todavía hay más por hacer. También contra Hamás, también contra Hezbollah y también contra otros frentes. Estamos trabajando en ello con toda la fuerza y con todo el impulso. Pero los logros son enormes. Y estos logros se alcanzaron gracias a nuestros soldados y comandantes heroicos que se lanzaron contra nuestros enemigos en el sur, en el norte y en todos los lugares. Ningún obstáculo se interpuso en su camino, ni túneles de terrorismo, ni nidos de terroristas, ni siquiera antiguas líneas de frontera alrededor de las cuales se habían concentrado ejércitos árabes. Visito el terreno con frecuencia. Allí me he encontrado con algunos de ustedes como combatientes en las brigadas de entrenamiento. Me impresionó profundamente el espíritu de victoria que los impulsó hacia adelante con valentía, determinación y una creatividad sin fin. Ese espíritu es indestructible. Me acompañó en mi regreso a la sala de reuniones del gabinete de guerra y me dio mucha fuerza para enfrentar presiones del exterior y presiones internas. Y no fue fácil. No fue fácil. Las presiones del exterior incluyeron la suspensión del suministro de municiones durante la guerra. Y ustedes saben mejor que nadie lo importante que eso es. Y me vi obligado a decir a nuestros amigos estadounidenses que me preguntaban cómo lucharíamos. Y yo les respondí, si es necesario, lucharemos con las uñas, pero lucharemos. Rechazaremos a nuestros enemigos y les daremos un golpe decisivo. Y así lo hicimos. También hubo presiones internas, presiones para detener la guerra, para no entrar en Yan Yunis, para no entrar en Rafah, para no tomar el corredor de Filadelfia, para no avanzar hacia el norte en el Líbano y Siria, y por supuesto también para no actuar contra Irán. Su fuerza, su valentía y su espíritu de combate nos dieron a mí y a mis colegas la fuerza para resistir esas presiones y quiero agradecerles por ello. En Gaza, en Líbano, en Yemen, en Irán y también en otros lugares, visibles y desconocidos, se ha sentido claramente nuestro poder. Hemos cambiado de raíz las reglas del juego en nuestra región. Y repito, en primer lugar, nos hemos cambiado a nosotros mismos. Hemos roto la barrera del miedo con impulso, con iniciativa, con agresividad, y nuestro puño de hierro ha golpeado a todo aquel que levantó su mano contra nosotros. En el turbulento momento en el que nos encontramos, resuena una verdad clara. Es una verdad milenaria y el que la olvida paga el precio. Quien viene a matarte, levántate y mátalo primero. No debemos darle la oportunidad de matarnos. Vivimos en un Medio Oriente convulsionado, violento y bárbaro, y esta regla, que no todos aceptan, aunque creo que la mayoría del pueblo sí la entiende, garantiza nuestro futuro.
y garantiza que, al final, también llegaremos a la paz con algunos de nuestros enemigos, como ya hemos hecho en el pasado. El Estado de Israel es más fuerte que nunca, más decidido que nunca, más audaz que nunca. En la Franja de Gaza, estamos golpeando desde todos los frentes. Más del 60% del territorio de la Franja está bajo nuestro control. Hemos devuelto la seguridad al entorno de Gaza. El Negev occidental está simplemente floreciendo y prosperando. Recuerdo que dije que nos detendríamos. Creo que lo dije en una de las ceremonias del fin de curso. Y hubo quienes se sorprendieron mucho. Antes decían que no se podía, que no se quería, que no iba a suceder. Porque la combinación del poder militar que hemos ejercido sobre Hamás, el control del terreno alrededor de ellos, el corredor de Filadelfia que les impide rearmarse y el enorme esfuerzo civil con miles de millones de shekels invertidos para impulsar la región, ha llevado a que hoy el entorno de Gaza tenga la mayor tasa de crecimiento de todo el Estado de Israel. Ese es el significado de la victoria. En Líbano y en Siria hemos establecido zonas de amortiguamiento que impiden el riesgo de una invasión terrestre. Hemos alejado a quienes buscan nuestra destrucción muchos kilómetros atrás. Nuestras fuerzas están posicionadas en la cima del Hermón. He conocido aquí a algunos de ustedes y ustedes van a estar en la cima del Hermón. Es un paisaje impresionante, pero sobre todo es un paisaje que protege nuestra seguridad. Dominamos el sur del Líbano desde la cima de Beaufort y permaneceremos, según sea necesario, en la zona de seguridad del sur del Líbano. No vamos a retirarnos de allí. Y les diré también por qué. Porque hemos pasado de territorios controlados por el enemigo a territorios que controlamos nosotros y mantendremos esos territorios de control mientras sea necesario. Desde allí, protegeremos a los habitantes del norte y a todos los ciudadanos de Israel. El ministro de Defensa y yo hemos instruido claramente a las fuerzas de defensa de Israel. Tienen toda libertad de acción para responder a cualquier amenaza contra nuestros combatientes o contra los habitantes del norte. Confiamos en ustedes, en el jefe del Estado Mayor, en nuestro equipo de mando, en los generales, en los comandantes de brigada, en los comandantes de campaña, en cada uno de ustedes. Confiamos en que actúan correctamente y les damos todo el respaldo necesario. Y en cuanto al régimen del mal en Irán, diré solo esto. Con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea el primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que Irán desarrolle bombas nucleares. Señores, como les conté, yo mismo terminé aquí el curso de oficiales como cadete. Fui combatiente, fui enviado aquí y regresé como comandante. Sí, como comandante. Y debo decirles que lo que aprendí aquí no solo me ayudó como oficial y comandante, sino que me ayuda hasta hoy. Ustedes han adquirido aquí conocimientos muy importantes y estoy seguro que les servirán durante toda su vida. No muy lejos de aquí, subiendo esas escaleras, en la pared del ala de ceremonias de la base, está la foto de mi hermano Jonathan, Johnny, cuando recibió la insignia de cadete destacado del primer ministro Yitzhak Rabin de bendita memoria. Lo menciono precisamente ahora porque se han cumplido 50 años de la operación de rescate de rehenes en Entebbe, la Operación Jonathan. En la Operación Jonathan se expresaron las capacidades extraordinarias de los combatientes de Israel y también la dedicación absoluta al objetivo. Incluso en Entebbe, todos los rehenes fueron traídos de vuelta a casa, excepto una, Dora Bloch, de bendita memoria, que estaba en Kampala y fue asesinada al día siguiente por orden del dictador Idi Amin. La operación de rescate en Entebbe dio a Israel y a la comunidad internacional un ejemplo en la lucha contra el terrorismo. La justicia venció al mal
La esperanza venció al miedo, y así como entonces, así también hoy. Israel está en la vanguardia de la lucha contra el fanatismo bárbaro que amenaza al mundo libre. Somos un país pequeño, pero tenemos una gran fuerza militar, fuerza tecnológica y una fuerza que nos ayuda a construir alianzas con países de la región y más allá. Y sobre todo, tenemos lo que veo aquí en esta plaza, una fuerza humana, y está representada aquí en este acto. Queridos oficiales y oficiales mujeres, su nueva misión les espera. La conciencia de mando y la brújula moral los guiarán. El ejemplo personal que den a sus soldados grabará en ellos la disposición a actuar junto en todo momento y en todo lugar. La semana pasada me reuní con graduados de otro curso de oficiales. Un curso de oficiales de reserva. Oficiales de reserva de 30 años, de 50, algunos de 50. Y eso muestra un espíritu increíble. Dejan a sus familias, a sus hijos, algunos a sus nietos, y vienen a servir como oficiales en las fuerzas de defensa de Israel. Uno de ellos me preguntó: Primer ministro, ¿dónde ve usted al Estado de Israel dentro de 30 años? Y le respondí: no pretendo ser un profeta, pero creo que entiendo lo que determina las cosas en nuestra región y cada vez más en el mundo entero. El fuerte sobrevive. No hay lugar para los débiles. Son devorados y desaparecen. Y veo, dentro de 30 años, al Estado de Israel aún más fuerte de lo que es hoy. Gracias a personas como ustedes, gracias a nuestro espíritu, gracias a todas nuestras capacidades y, sobre todo, gracias a nuestro espíritu de combate. Ese es el gran cambio que hemos provocado en la historia de nuestro pueblo. Antes del establecimiento del Estado de Israel, éramos como una hoja al viento. Fuimos golpeados de país en país, masacrados, exiliados. Pero cuando regresamos a nuestra tierra, establecimos nuestro Estado, construimos nuestro ejército y restauramos la capacidad de defensa del pueblo de Israel, la capacidad de defendernos por nuestros propios medios. Ustedes están consolidando esa capacidad. Ustedes son los que aseguran y protegen nuestra independencia y garantizan nuestro futuro. Ustedes sirven como un muro protector para nuestro Estado. Gracias a ustedes y mucho éxito de todo corazón.